bueno, segunda oleada de coronavirus y segunda oleada de libros de Notorious, unos títulos extraordinarios y nos han llegado varios. Hoy vamos a hablar de 3. Hoy vamos a hablar del Gran Dictador de Charles Chaplin, vamos a hablar de Psicosis, de Hitchcock y vamos a hablar de Espartaco, de Kubrick. Así que, bueno, 3 películas impresionantes a las cuales, por supuesto, Notorious, como son grandes obras, les ha dedicado un libro entero a cada una. ¿Qué tal, Guillermo? Muy Guillermo bien, ¿tú qué Balmori, tal? editor de Notorious. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal estás? Pues muy bien, imagínate, aquí, contentísimo con estas ediciones que nos has enviado. Ediciones, como siempre, elegantes, lujosas, con una fotografía extraordinaria. Muchas gracias. Y en este caso, bueno, tengo en mis manos El Gran Dictador, la película de Chaplin. Una película, Guillermo, a ver, ¿cómo decirlo? Una película importantísima en la obra de Chaplin, aunque no la mejor. Para mí está lejos de ser una de las mejores películas de Para Chaplin. mí, a mí personalmente, que me encanta Chaplin, para mí es de las que menos me gustan, la que menos probablemente de las famosas de él, ¿eh? Una película muy regular y así todo merecía un libro. Sí, porque al fin y al cabo es probablemente la más famosa de él. Se ha convertido quizá en quizá la más emblemática. A mí la que más me gusta de él es Luces de la ciudad. Es la Sí, película que más me y gusta a de los Chaplin. autores del libro también. También, ¿no? A los, Y, hay que citarlos, Marco da Costa, Jaime bueno, Iglesias, Jesús claro. Antonio López, Israel Paredes. Qué gran trabajo, darle la enhorabuena por... Sí, es verdad. Me ha La encantado. La verdad enhorabuena que tiene hay muy que buena. decir que a veces te encuentras, cuando hay unas grandes colaboraciones así, con algunos artículos que pueden ser mejores que otros, pero aquí la verdad que el listón lo dejaron muy alto. Un gran Bueno, libro te lo agradezco el de y les damos Chaplin. la enhorabuena a ellos, además, porque Sí. sí que es verdad que... Decías, entonces, no es de la que más nos gusta, pero merecía un libro. ¿Por qué? Sí, hombre, merece un libro más que nada también... A ver, es una excelente película, hay que decirlo, es una obra maestra, eso está claro. Es decir, para mí Chaplin es estar arriba del todo y luego debajo están todos los demás, incluidos Hitchcock, incluidos Orson Welles. Es decir, para mí Chaplin es como Leonardo da Vinci, es una cosa extraordinaria. Por eso hemos empezado por Chaplin. Por eso hemos Claro, empezado por es Chaplin. el... Y entonces, dentro de eso, pues o sea, tiene, evidentemente, toda película suya es una maravilla. Hay cortos maravillosos, cortos de estos que a lo mejor no te acuerdas ni el nombre, que son espectaculares, lógicamente, y todo es de una genialidad, lo que le rodea, yo creo que inconmensurable, ¿no? Todo lo que hace, la interpretación, la dirección, la música, todo, impresionante. ¿Qué es lo que pasa a mí personalmente? Que el Gran Dictador, fíjate, yo, gustándome mucho Chaplin, la vi con muchísimo tiempo de retraso, es decir, vi Tiempos Modernos, que me encanta, vi Luces de la Ciudad, que me encanta, y luego no sé por qué, El Gran Dictador la tenía ahí como pendiente y la llegué a ver en cine, yo la vi en estreno, o sea, en un reestreno que se hizo hace como ahora 15 años, una cosa así, Bueno, aquí en y cuando España la se vi me estrenó decepcionó. tardísimo. En España se Sí, estrenó la vi muy en tarde. el 76, creo. Tardísimo. Sí, bueno, es que aquí en España, claro, evidentemente no se pudo estrenar. Claro. En Argentina se estrenaría, entiendo, ¿no? Supongo. Yo no había nacido. No, pero me refiero que no se estrenó tardía, me refiero, a lo mejor sí, no lo sé, ¿eh? No, Aquí, yo claro. estoy seguro que se estrenó antes, claro. Sí, sí. Sí, Estoy bueno, seguro pues que sí. le rodea toda esta parte mítica en el sentido de la parte social, sociológica y política que tiene. Y eso es lo que le hace que probablemente a la hora incluso de abordar un libro sea más interesante lo que puedas contar de esa película que lo que puedas contar, por ejemplo, de Luces de la Ciudad, que también daría para un libro, evidentemente, pero que quizá tenga menos material del que tirar para un libro de estas características. Claro. Yo, fíjate, no me lo había planteado, pero quizá no haría un libro de Luces de la Ciudad, gustándome mucho más, y sí que lo haría del Gran Dictador, por esta... Bueno, vamos a ver, por qué El Gran Dictador es tan interesante en la obra de Chaplin? Para mí, por ejemplo, Sí, Chaplin era una persona que de alguna manera combatió el sonoro, acepta el sonoro, la llegada del sonoro a regañadientes, no porque no porque no le gustara que se escuchara la música o el sonido, pero sí la palabra. Él, el genio de la pantomima, el genio de la mímica, no se lleva bien con la palabra y de hecho Luces de la Ciudad y en tiempos modernos se resiste a utilizar la palabra hablada. y es Entonces, muy atacado por ello, ¿eh? Quiere decir que se le consideraba como una persona anacrónica totalmente cuando Entonces, salen a el estas Gran películas. Dictador es la primera vez que vamos a ¿Mm? escuchar hablar a Chaplin, ¿no?
Sí, es la primera vez que le escuchamos y, bueno, le habíamos escuchado ya, bueno, a Chaplin que a Charlotte, porque claro... Claro, aquí hay que Claro, Chaplin y distinguir porque Charlotte, que es lo mismo. aquí aparece un Charlotte, pero según dicen los autores, y yo creo que es verdad, un Charlotte que no acaba de ser Charlotte. No, efectivamente, es un Charlotte ya que se despide, ¿no? Se despide ya y va dejando, digamos que en esta película va perdiendo digamos, esa identidad en pos de otro personaje que sí que es Charlotte, pero que ya no es exactamente el Charlotte de siempre, ¿no? Claro. Sí que es verdad que Charlotte ya había, no hablado, pero sí cantado en tiempos modernos. Tiene esta canción que canta tan divertida, que te acuerdas que se apunta aquí en los puños de la camisa, las letras hace así, ¿Es verdad? que es tremendo eso, y canta aquella canción que de una letra absurda que tenía que inventarse el personaje, y es la primera vez que el mundo escucha a Charlotte, realmente, es en esa canción de tiempos modernos. Pero que es hablar. ¿Tú crees que habría en ese momento ansiedad por parte de los espectadores porque hay un artículo, si mal no me equivoco, que se llama Charlotte habla, que es sí, parafraseando a Harpo, ¿no? a Garbo habla. Entonces, ¿tú crees que habría ansiedad en poder escuchar Sí, lo que pasa es que yo creo que evidentemente había ansiedad, pero yo creo que había más ansiedad de él porque no hablase. O sea, de Chaplin porque no hablase el personaje. O sea, era más ansioso él de no darle la voz, ¿no? Y lo que me parece increíble es que como gran actor inglés, Chaplin, una vez que abre la boca, te atrapa. Es decir, sí. Chaplin no tenía ningún problema. A la hora, No es que tuviera de problema, hablar, evidentemente. lo hace de forma portentosa. Es decir, pero claro, él entiende que la cinematografía, que con el sonoro, con la llegada de la palabra hablada al cine, el arte cinematográfico pierde, no gana. Bueno, es que eso es lo que pasa. Hay mucha gente, ahora ya con el tiempo no se ve así, pero realmente puede que tuvieran razón los que decían en su época que es como dos artes diferentes. Claro. Es como si, por ejemplo, dijeras que las fotografías hablan, que pudieras hacer una fotografía que por lo que fuese, pues claro, ya no es el arte de la fotografía, sería otro arte diferente. Entonces, había mucha gente que consideraba que el cine mudo era un arte y esto era otro arte, y que aquel arte se perdió. De hecho, si te das cuenta, las primeras películas sonoras, las primeras, supusieron un retroceso a nivel cinematográfico. Me refiero a lo que es la narrativa cinematográfica. ¿Por qué? Porque la cámara no podía moverse. Acuérdate de estas escenas de Cantando bajo la lluvia que se tienen que meter para rodar las películas en estas cajas enormes. La cámara en el año 26 o 25 hacían unos travelings espectaculares que hoy en día incluso nos pueden sorprender. Fíjate Fritz Lang, fíjate un montón de gente. Sin embargo, cuando llega el sonoro, las cámaras tienen que estar encasquetadas en aquellas cajas claro. que no pueden moverse. Claro. Y lo que se limitaba de manera casi a filmar un teatro, ¿no? Prácticamente en muchos casos. No era el caso de Chaplin, él no se quejaba de eso, sino lo que él se quejaba es, como tú muy bien dices, de que se cargaba el arte de la pantomima, ¿no? Por así decirlo, el mimo. Claro. Él era un mimo, al fin y al cabo. Claro. Y él creía que lo podía expresar todo sin palabras. Claro, entonces, él que estaba acostumbrado a expresarlo así, a expresarlo muy bien, para él, pues no sé hasta qué punto tendría manía el cine sonoro en sí mismo. Quiero decir, no sé si él desde luego no quería sus películas sonoras. Lo que no sé es lo que le parecerían las películas sonoras en general, ¿no? Si para él era mejor todas las mudas a todas las sonoras o solo se refería a su obra, la que él quería que permaneciese. ¿Tú recuerdas si en las primeras del sonoro el sonido se hacía en postproducción o iba directamente a la se hacía casi siempre directo. Tenían que meter aquellos micrófonos, los escondían en un ramo de... Por ejemplo, había una escena en un jarrón, escondían el micrófono, metían el micrófono y qué sé. Por eso tenían que hacer los planos, no daba lugar a mucha movilidad. Incluso tú fíjate, si es así la cosa, que ni siquiera contaban con el doblaje. Es decir, tú dices, ¿contaban con la postproducción? Pues me imagino que algo habría, pero es que ni siquiera contaban con el doblaje porque acuérdate, estas famosas dobles versiones, es decir, versiones españolas de gente española que fue a Hollywood, a grandes actores españoles, pues no sé, el ladrón de Guevara, todas estas actrices, actores famosos que iban allí, porque hacían dobles versiones. El caso es el Drácula famoso, el Drácula de Todd Browning, que luego hay un Drácula español, que lo hacían por las noches con el mismo decorado. Era el señor que además se llamaba Carlos Villarías, que era de Córdoba. Ese era el Drácula español, que para muchos es el mejor Drácula que hay, ¿eh? En el extra de los DVDs, el DVD de Drácula, de la edición de Universal, está esta versión hispana, con Lupita Tovar, que era mexicana, que es la heroína, ¿no?, de la película. Y claro,
tenía este misterio porque se rodaba por la noche, es decir, y Drácula es una criatura nocturna. O sea, durante el día estaba Bela Lugosi y el equipo americano y por la noche se rodaba en esas tinieblas nocturnas, se rodaba este Drácula español. Y luego, por ejemplo, el hecho de que Laurel y Hardy, por ejemplo, el gordo, hable así con este acento americano así, era porque está doblado por él mismo leyendo. No sabía lo que decía, pero el actor, es decir, no se concebía el doblaje. Hasta el año 31, 32 no se empezó, porque claro, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente quería ver a Greta Garbo, no a María Ladrón de Guevara en el papel de Greta Garbo. Claro. Se dieron cuenta después. O sea, la gente lo que quería ver era a Marlene Dietrich o a Greta Garbo. Greta Garbo, por ejemplo, hizo 2 versiones de Anna Christie, ella misma, una en inglés y otra en alemán. Existían estas dobles versiones, muchas, existió muy poquitos años, año 30, 31, pero con esto te respondo al hecho de que luego metían doblaje en la postproducción. Pues a lo mejor sí, pero la costumbre era hacerlo en el acto, es decir, a sonido directo. Claro. Bueno, en el caso de entonces de esta película tiene, a pesar de ser, como decíamos, no ser el mejor Chaplin, tiene 3 momentos muy famosos, ¿no? Tiene el momento en el que, vamos a ver, para el que no la haya visto, es la historia de un barbero judío que llega por su parecido físico, finalmente llega a suplantar a Hitler, ¿no? Y que no se llama Hitler, se llama Hinkel. Hinkel. Y no es Alemania, es Tomania y demás. Entonces, se me ha ido lo que te iba a preguntar. Bueno, en el caso de Chaplin, 3 momentos muy importantes. Sí, los 3 momentos. La parte en la que juega con el mundo, ¿no? Con ese mundo, fíjate, que es el globo, ¿no? Que es un globo. Que es un globo. Que al final se le estalla. Y la parte en la que creo que escucho una pieza, está cortándole está en la barbería cortándole, sí. Creo que es una pieza de Brahms la que ponen y él juega con la música. Esa es casi un gag mudo eso, si te das cuenta, es un gag, claro, podría ser mudo. De hecho, creo que hasta, si mal no recuerdo, creo que mencionan los autores que eso se grabó de un tirón, o sea, que son 2 minutos que se grabaron de un tirón. Claro, lo que pasa es que se grabaría de un tirón habiéndolo ensayado y requete ensayado él, porque ten en cuenta que las películas de Chaplin se estrenaron, fíjate, la anterior película de estas, Tiempos Modernos, 5 años antes. Es decir, cada película de Chaplin se estrenaba con un intervalo de 5 años, 3 años, 4, 5, 6. Los preparaba un montón. Esta tardó un año en rodarse, que es muchísimo. Sí, tú fíjate, ¿no? Y los preparativos de antes, claro. Y eso que esta se hizo un poco sobrevenida por los acontecimientos mundiales, ¿no? Pero efectivamente, o sea, es decir, se rodó, como tú dices, enseguida, pero con unos ensayos bestiales de muchísimo tiempo atrás, claro, porque él, una vez que se ponía a rodar, rodaba ya muy seguido, pero los ensayos eran matadores para él y para todos los que le rodeaban, que la gente llega a un momento que decía, pero si es que ya está, y decía él, no, falta esa tan perfeccionista, que había gente que no diferenciaba la toma buena de la toma mala, y él sí. Él era un obsesivo. Estamos en presencia, hoy vamos a hablar de 3 directores muy obsesivos. Y en el caso de Chaplin, te pregunto por la escena final. La escena final... El discurso. La escena del discurso. La verdad que yo el discurso lo encuentro... No me parece un discurso, a día de hoy me parece un discurso que resiste el tiempo. Me parece que está bien, no es noño, no es cursi, me parece que... Es un mérito, ten en cuenta que son 80 años lo que cumple ahora. Claro, yo no sé tu impresión a mí. Yo hoy sí. Me parece que es un discurso que aguanta. Sí. No lo veo, yo pensé que era mucho más izquierdoso y no me lo parece. Chaplin era de izquierda, era socialista, etcétera. Bueno, de hecho fue expulsado. Fue expulsado de Estados Unidos por ser comunista, o sea que tú fíjate. Por eso. Sí. Y te pregunto por esa escena final, si es una escena porque, claro, parece sacada de otra película, es decir, nos ponemos serios, el personaje deja de ser el gracioso, el cómico que venía siendo hasta ahora, y nos suelta una chapa de 3-4 Es largo, el discurso. 3-4 minutos, muy importante. ¿Qué te parece a ti?
Pues a mí me parece que es uno de los cantos a la humanidad y a la dignidad humana más grandes que a lo mejor se han hecho en un medio de masas, ¿no? Quiero decir, no, ya no quiero decir ya en literatura clásica o demás, porque habrá mejores o iguales o seguramente, seguro que mejores. Pero a nivel de masa, es decir, de un medio de masas, como es el cine, como es esa película además de gran éxito, creo que es uno de los cantos a la dignidad humana y a la humanidad en general más importantes, más imperecederos, como tú dices, y que caló más en la población, ¿no? Quiero decir que todavía se recuerda en muchos aspectos y, como tú muy bien dices, ajeno a cualquier ideología, lo recuerda tanto la gente de una ideología como otra como algo excepcional, ¿no? Es algo, digamos, neutro, ¿no? Por así decirlo. Y es curioso, ¿sabes lo que a mí me dio un poco de congoja? Está hecho sabiendo que el mundo se está yendo al carajo. Claro. O sea, todavía no ha Claro, es empezado que la hay que guerra. ponerse en la situación. Todavía no ha En la empezado situación la en la que guerra y ellos ya saben que el mundo se está yendo a la mierda. Sí, sí, Me parece sí. fortísimo. No, es que tú fíjate lo que era en aquella época en la que Hitler estaba conquistando territorios, en la que el avance se veía como algo atroz y en la que Estados Unidos pues estaban dirimiendo saber qué hacía en esta guerra, ¿no? Quiero decir y la verdad es que era una situación muy compleja y muy valiente el hacerlo él, porque la persecución, es decir, tú imagínate que Hitler hubiese ganado la guerra, lo que le hubiese pasado a él. Claro. Y por cierto, el rodaje terminó en el año 40, no sé, en el año de estreno, 40. Entendemos que es el 40. 40. Ya se conocía la persecución a los judíos perfectamente, es decir, no hubo que esperar a Sí, la sí, por llegada de la guerra. supuesto. Sí. No, que te decía que me estaba acordando ahora que hay una anécdota muy graciosa, entre comillas, y es que Hitler vio la película y se rió con ella. Quiero decir que la vio en privado y sin que nadie se enterase, pero parece ser que le hizo gracia la película. Y que en el fondo era un admirador de él, aunque sí que es verdad que él estaba puesto, de hecho, en estas películas judías que existen, el judío Sus, ¿cómo se llama la otra? El judío errante, creo que es otra. En estas películas, creo que es la del judío errante, se pone el ejemplo como lo que consideraban ellos arte pernicioso, esta exposición que hacían ellos de arte degradado, consideraban a Chaplin como uno de los estandartes de este arte degradado, pero también lo consideraban a Disney, y Hitler era un gran admirador de Disney. A Hitler, por lo visto, le gustaba mucho el cine y sus películas favoritas eran las de Disney. Y Disney no era un gran admirador que luego él criticaba. ¿Y Disney no era también un admirador de Hitler? ¿No era también antisemita? En cierto modo también se dijo esto, ¿eh? Quiero decir que esta conexión siempre estuvo ahí la sombra de... Luego sí que es verdad que Walt Disney en los años 41, 42, 40 incluso, se esforzó mucho en quitarse porque no sé su ideología cuál sería, pero evidentemente comercialmente no le venía bien. Entonces, existen aquellos dibujos del Pato Donald en el cual él es seguidor de Hitler, el Pato Donald, y al final pues resulta que le tira un tomate a la cara de Hitler, al dibujo, al retrato. Es decir, que se esforzó mucho en desvincularse, ¿no? Y a veces esto desde el excusatio non petita, pero sí que esto siempre existió, esta vinculación entre ambos, y no sé hasta qué punto llegaría. A mí, y quería antes de seguir con los otros libros, un apartado para Paulette Goddard. Sí, claro. Yo la conocí a Paulette Goddard, la vi por primera vez en el Mudo. No me acuerdo en qué película, ¿sería una de Chaplin? No me acuerdo. ¿Sería todo en posmodernos igual? No lo sé. Y me quedé impactado. Me quedé impactado por la belleza de... Sí, es verdad. Y la expresividad. De Goddard y la expresividad. Pues es una cara, no es la típica cara de la Star System hollywoodense, esa belleza perfecta. Es otro tipo de belleza, sí, y a mí me dejó impactado. Tiene muchísima picardía. Después supe que se había casado con Chaplin, me enteré después. Bueno, ella se casó con Chaplin y se casó con Erich Maria Remarque, que es el autor de Sin novedad en el frente. O sea, uno de los autores más reputados de la primera parte del siglo XX. Y, o sea, dos intelectuales, para entendernos, se casó. Y también se casó con el actor Burgess Meredith, que no es un actor muy famoso ahora, que era un actor también bastante izquierdista, de Hollywood, y solía hacer papeles secundarios, pero tenía esa parte izquierdista y también era como muy intelectual, entre comillas, ¿no? Que dice que le atraía este perfil un poco a ella. Ella pudo ser Scarlett O'Hara. Exactamente. Claro. Pero también porque Chaplin, creo que
Chaplin vivía muy cerca de la casa de Selznick. Eran muy amigos. Eran vecinos, sí. Eran vecinos. Eran vecinos y no estaba casada ella con Chaplin. Pero la gente pensaba que sí estaban casados, pero no estaban casados en realidad. Pero ella vivía en su casa, ¿no? Una cosa así. Vivía, estaban juntos, pero no casados. Y luego se casaron, claro. pero en aquella época no estaban casados y ante el escándalo fue un punto muy... o sea, se tendrían que haber casado. De hecho, Vivien Leigh, que tampoco estaba casada con Laurence Olivier, cuando es Escarlata, le hicieron casarse. Es decir, o sea, le hicieron casarse. Le hicieron, al revés, le hicieron ver que no estaban viviendo juntos. Claro. Luego ya se casaron. Pero tuvieron que no compartir. Había que blanquear la claro, y la verdad es que iba a ser ella Scarlett O'Hara hasta que de repente el hermano de Selznick apareció con Vivien Leigh. Que Vivien Leigh había llegado a Hollywood acompañando a Laurence Olivier para rodar Cumbres Borrascosas, que estaba ahí un poco de pegote. pero fue esta la razón. Y claro, fue una desgracia, entiendo, para imagínate, Godard, ¿no? Imagínate, porque era el papel. Es decir, ¿cuántas actrices pasaron por ese casting? Más de 3.000. La gente puede ver en YouTube las pruebas de ellas, si pones test de cámara, Paulette Goddard, Gone with the Wind, y los ves y hizo unos test maravillosos. Era muy buena Escarlata también, hubiese sido. Hubiese sido una gran Scarlett. Pues, bueno, pues sirve también, desde aquí este recuerdo a Paulette Goddard, hasta que Notorious nos dedique también un libro, ¿no? para esta gran actriz. Bueno, si te parece... Psicosis. Psicosis, sí, es verdad. Bueno, a mí, claro, uno dirá, bueno, ¿qué nos van a contar esto de Psicosis que ya no sepamos, ¿no? Que lo sabemos todo, de la ducha, de Norman Bates, pero ¿qué había que contar? ¿Qué había que contar de Psicosis? ¿Por qué es tan interesante y tan apasionante? Pues fíjate, yo te diré que hemos sacado nosotros varios libros, hemos sacado el de Rebeca, de Hitchcock me refiero, hemos sacado Con la muerte de los talones y hemos sacado este. Y este que ha salido hace nada, es de los que más estamos vendiendo. Sigue habiendo una fiebre por Psicosis, con lo cual algo la gente quiere saber porque ha salido hace muy poquito y ya es de los más vendidos en la colección, este libro de nuestra colección de películas, ¿no? Yo creo que Psicosis, que tampoco a mí personalmente es la película de Hitchcock que más me gusta, no sé si en tu caso te pasa, me encanta la primera parte, es decir, la parte en la que ella roba el dinero y va hasta el hotel. Eso me parece maravilloso. Una vez que llega al hotel, me gusta también, evidentemente, pero la película decae. Para mí es especial. Sí. Y, hombre, a ver, es la película que más dinero le dio a Hitchcock. La película más famosa de Hitchcock, indudablemente. Y tiene ese morbo, lo que él llamaba el suspense psicosexual, que él llamaba, que está presente, ¿no? Fíjate que los carteles aparece ya como en ropa interior, él parece tener un trastorno sexual. Que luego él ahondaría en ello en Marnie la ladrona, con todavía más suspense psicosexual. Bueno, y luego estaba el suspense psicosexual que él llamaba a que una mujer fría, como le gustaban a ellos, Grace Kelly, luego resultase ser pues un volcán, ¿no? Como él decía, eso también él lo consideraba suspense sexual, no chico, pero sí sexual. Es decir, que se creaba ese suspense de que una mujer fría luego resultaba que era otra cosa lo que parecía. Bueno, yo creo que también el hecho de que esté basado o inspirado en un criminal, pues o sea, en un hecho real, en un criminal real, en un loco de estos, ¿cómo se llama? Un asesino en serie de estos, pues también ten en cuenta que cuando se estrenó la gente estaba escuchando estos crímenes, creó ese caldo de cultivo. El hecho de la escena de la ducha, que fíjate, simplemente hay gente que solo escuchar, ya no verla, escuchar el sonido, ya la gente se hace la idea de lo que Bueno, yo me imagino que salían de ahí. Yo creo que mucha gente habrá estado días sin bañarse después de eso. Bueno, de hecho, yo no sé si tú lo conoces. Yo, de hecho, me lo quise comprar, al final no lo hice. En las tiendas estas típicas de cómics, hay por aquí, por Madrid, bueno, me imagino que en Barcelona, en otras ciudades, hay una cortina de ducha que está en la sombra de la señora. O sea, es blanca. No digas, qué buena. O sea, es una cortina blanca con la sombra de una señora con un moño. Me encanta. Qué grande. Bueno, o sea, hay una cosa en el forma libro... parte de la iconografía ya de todos, o sea, aunque la gente no haya visto la película. Efectivamente, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Bueno, es que claro, es una película que ha dado tanto de sí. Me ha gustado mucho hay en el libro un análisis forense de... Sí, eso es muy gracioso, de Jesús Palacios, Nacho. Sí, del personaje de Norman Bates. Sí. Es espectacular.
Está muy bien. Me pareció una idea genial. Una idea buenísima. Porque lo que hace es, le tocaba a este autor escribir sobre Anthony Perkins y su personaje en el libro, y entonces lo que hace es, como dices tú, hace como una ficha de un forense de las patologías que tiene, de las actitudes que tiene, y es buenísimo, está hecho maravillosamente bien. Está bien este autor que tiene esa imaginación tan portentosa y que viene muy bien el libro, ¿no? Este hecho. Bueno, otra cosa, hablando de los actores, que también choca y que nadie se explicaba y que también fue un shock para la gente, fue el hecho de que la protagonista muriese casi nada más empezar la película. Claro, es decir, lo cual esto también hacía que la gente pensase que es imposible que podría haber muerto, que al final iba a estar viva de alguna manera. Aunque la habían visto muerta que podía ser un sueño, podía ser algo que hiciera, porque nadie se le ocurría en aquella época, estamos hablando del año 60, nadie se le ocurría que la estrella de la película estuviera un cuarto de hora en la película nada más. Y luego no. Esto fue otro de los aciertos de la película, jugó con esa especie de, bueno, con esa costumbre cinematográfica que tenía la gente. También él lo rodó con el equipo, fíjate, Hitchcock dijo, quiero hacer una película, quiero demostrar que puedo hacer una película A con un presupuesto B. Y entonces lo que hizo fue rodarla en blanco y negro para empezar, porque él ya estaba acostumbrado a rodar películas en color. De hecho, es un paréntesis en blanco y negro entre todas sus películas en color. Claro. La siguiente ya sería Los pájaros, anteriormente a eso era Con la muerte en los talones. ¿Y la razón es un tema de costes también? La razón es un tema... Yo creo que se juntarían varias cosas, entre ellas el tema de la sangre. A él no le apetecía que una escena tan escabrosa, un tema fuese tan chocante para el espectador. Nos recuerda un poquito, que te acuerdas de cuando Billy Wilder no quería que el maquillaje de Jack Lemmon y Tony Curtis en Confrades de lo Loco fuera tan grotesco en color, claro. Por eso también le hice en blanco y negro, que es un año antes de Psicosis la película. Se tenía como ese miedo, ¿no? Que fuera demasiado... gore. Chirriona, sí. Quizás. Sí. Pero lo que sí que es verdad es que no solamente lo hizo en blanco y negro, sino que utilizó... Él ya era muy famoso y estaba en todo auge la serie de televisión Alfred Hitchcock Presenta, que realmente es por lo que él era popular. Es decir, Hitchcock no fue tan popular ni era tan popular hasta que llegó a la serie de televisión. Era famoso, pero no, su esfinge, que la gente viese su cara, su figura, tal... Fue a raíz de lo que le hizo realmente popular y famoso fue la serie de televisión, porque aparecía todas las semanas en las pantallas de todo Estados Unidos y luego ya en Europa, claro. Y él lo que hizo fue, como el equipo de televisión, o sea, el equipo con el que él rodaba, porque no olvidemos que no todos los episodios de televisión estaban dirigidos por él dirigió muy poquitos de las series de televisión, pero la experiencia de rodar con un equipo más reducido, más barato, con menos medios y que era mucho menos costoso, el iluminador, el del micrófono, eran mucho menos costosos los de la tele, dijo, me voy a llevar a esta gente y voy a hacer la película con ellos. Y se llevó a todos los de la tele para hacer la película. Claro, la Paramount y los demás se llevaron las manos a la cabeza diciendo, oye, pero claro, también les destruía eso su trono, ¿no? De hecho, fíjate que la película es Paramount, ¿sí? Y sin embargo, la gente dice, ¿y por qué yo veo La Casa de Psicosis en los estudios Universal cuando voy a...? Porque es la gran atracción de los estudios Universal en Hollywood. Pues porque a pesar de que la película estaba producida por Paramount, él ya había firmado el contrato para sus siguientes películas en Universal. La serie de televisión se hacía en la digamos, sucursal de televisión de la Universal, y por eso rueda la película en los estudios Universal, que como yo no sé, ¿tú has ido a Hollywood alguna vez? Sí, pero de ¿No paso. has ido a los estudios? Yo he ido a Hollywood, pero no he estado en los estudios Universal. Pero por lo visto es la gran atracción de los estudios Universal, ¿no? Del parque temático este. Entonces, se rodó realmente allí. Vamos, quiero decir, que está hecha con muchísimos menos medios de lo que él acostumbraba, con una estrella que al final desaparece a la mitad de la película, con una estrella emergente, porque Anthony Perkins no era una estrella en aquella época, se hizo una estrella a raíz de esto. Y demostró realmente a todo el mundo que con todo eso, que al principio podían ser inconvenientes, lo convirtió todo en virtudes, ¿no? Hizo de la necesidad virtud, y eso es Psicosis en gran parte. Bueno, no confundir con la Psicosis que después se hizo con esa remake. Plano a plano, ¿te acuerdas? Plano a plano, ¿no? Copiarla. Que bueno. Y luego un documental que no recuerdo ahora cómo se llama, que solo es sobre la escena de la ducha. Todo el documental entero. Imagínate. Lo que daba. Bueno, Saúl Bass, que era el diseñador de los títulos de crédito y el que diseñó ¿cómo se llama? Los dibujos estos, ¿cómo se llaman? Los... sí. Sí, el storyboard de la escena. Durante mucho tiempo dijo que él había dirigido la escena. Tanto Janet Leigh como todos los técnicos dijeron que no, que la había dirigido Hitchcock, pero tuvieron un encontronazo ahí, Saúl Bass y Hitchcock, por esta cuestión, porque decía que él había dirigido la escena. No sé si es que él entendía que dirigir la escena era haber hecho los bocetos, claro. Claro, que a veces en el cine suele pasar esto de
hay grandes ideas que quedan en la historia y a veces no sabes, por ejemplo, si fueron idea del fotógrafo, idea del director, Claro, de iluminación y de quién fue idea. A veces no todo es es... verdad. Después el director se lleva el mérito, pero quizás no Sí, sí, siempre. sí. Es decir, en Hollywood hay grandes directores de fotografía que jamás van a tener la fama que tuvieron los Es directores. Y yo cierto, estoy sí, sí. seguro que muchas ideas, No, grandiosas o ideas, directores, fueron de ellos, directores de la ¿no? segunda unidad. Es decir, que había gente que tenía la segunda unidad. Por ejemplo, un claro ejemplo que a mí siempre me ha chocado. Los caballeros las prefieren rubias, la película de Marilyn Monroe, si hoy en día es conocida es por el número de ese de ella con el traje rosa y todo esto que se aparecen los caballeros. Claro Eso que no fue Madonna dirigido, hizo un famoso clip, efectivamente, además. eso no fue dirigido por Howard Hughes. ¿Ves? Howard Hawks, perdón. Eso fue dirigido por la segunda unidad, hecho con el coreógrafo y demás. Quiero decir que claro, y es la escena más Y es famosa la de la escena de la película. película. Claro, Fíjate, fíjate. sí, sí. Bueno, pues a mí me parece también enhorabuena a los autores, Juan Luis Álvarez, Vicente Díaz, Jesús Palacios, Enrique Roch, libro del 60 aniversario, ¿eh? 60 aniversario. 60 Muchas aniversario. películas buenas que cumplen 60. Porque 60. Espartaco, que vamos a ver ahora, también cumple 60. O sea, Pues también es del 60. efectivamente, aquí lo tengo. Sí, Aquí lo efectivamente. tengo. Una película, bueno, todo el mundo sabe quién es el de la portada, ¿no? Kirk Douglas. Murió el año pasado. Bueno, Con 103 años. sí, competían, ¿no? Competía Sí, sí. Con ¿con quién? Olivia, pero Olivia al Con final, Olivia. Olivia de Havilland. Con Olivia de Havilland. Bueno, 103 años. Espartaco a ver, es una de romanos, como se dice, ¿no? En ese momento, Sí. el gran éxito fue Ben-Hur, ¿no? Y entonces, Espartaco podría haber salido antes de Ben-Hur o no estaríamos hablando de Espartaco si no hubiese sido por el éxito descomunal que tuvo Ben-Hur. ¿Tú qué opinas? Pues, a ver, antes de Ben-Hur estaba Quo Vadis, que son Claro. 10 años antes casi que Ben-Hur. Yo creo que, aparte de lo que es el cine de romanos, como tú dices, concebido así, luego vendría Cleopatra, ¿no? Que sería Fátima y las tres maniladas, es del 63. Yo creo que lo que se puso de moda era, a veces, y era un riesgo enorme, era que los estudios de Hollywood en cada película de estas se jugaban todo. Es decir, ¿qué película te puede dar o qué género de cine te puede dar una espectacularidad tal que tú tires la casa por la ventana? Pues las películas de Romano son muy fáciles. Luego están los 10 mandamientos. Acuérdate que también es del 59, me parece que es, 57. Porque dice que están todos por ahí un poco encadenadas. ¿Esto qué quiere decir? Que se buscaba espectáculo a toda costa. Espectáculo a toda costa porque la televisión ya te daba los temas normales, ¿no? ¿Qué es lo que Hollywood podía dar? Pues esos dispendios enormes de presupuesto y luego sexo, ¿no? Entre comillas. Es decir, la televisión no tenía menos libertad sexual, aunque el cine tampoco tuviera en aquella época una gran... Pero podía dar no sexo, sino cosas escandalosas, ¿no? Tipo Peyton Insinuaciones. Place, este tipo de cosas así. Y evidentemente las películas de romanos era lo que la televisión no podía dar. Esa espectacularidad hecha en una historia contemporánea era más difícil. Tienes que montar grandes decorados, llevar a muchos extras. ¿Quién te daba todo eso? Las películas de romanos. Ben-Hur, tanto Ben-Hur como Espartaco como Cleopatra, las tres, Ben-Hur las tres dependía del éxito o el fracaso de cada una de ellos, el que el estudio siguiese en pie. Claro. Ben-Hur lo consiguió muy bien. Fíjate que el presupuesto de Espartaco el presupuesto de la película era, la Universal entera valía un poquito menos que el presupuesto entero que Espartaco. O sea, tú fíjate, increíble. Se la jugaron, se la jugaban, claro, se la jugaban. El año siguiente, a los 2 años, Fox hizo lo mismo con Cleopatra y estaba para cerrar, o sea, le salió mal la jugada, iba a cerrar Fox, pero estrenaron Sonrisas y Lágrimas y le salvó. Es decir, si no llegase por Sonrisas y Lágrimas, Cleopatra, como se lo jugaban todo a cara o cruz, en este caso le salió la cruz, pero en Espartaco le salió la cara. Es decir, por eso van encadenadas todas estas películas, porque el público pedía además cada vez más y más y más extras, más decorados, más batallas, más y más y más. Y llega un momento que tanto más era que podía irse al garete del estudio. También un proyecto personal de Douglas, ¿no? Es decir, Sí. él se involucró muchísimo en esta película, ¿no? Sí.
era la época también, aparte de eso que te he explicado, era la época en la cual los actores, las estrellas, no todas, pero se estaban empezando, decían los magnates que los inválidos empezaban a tomar el asilo o que los locos se hacían cargo del manicomio. Y esto era un poco así porque decían que los actores, tanto Kirk Douglas, Burt Lancaster, muchos de ellos, el que quería, al menos incluso Cary Grant también lo hizo, estaban formando sus propias productoras y se convertían en productores. Esto no les hacía nada de gracia a los magnates y a los estudios. De hecho, a la larga se lo acabaron cargando, ¿no? Todos estos experimentos se acabaron cargando esos estudios maravillosos. Pero era un poco eso, que Douglas o Burt Lancaster llevaban tiempo ya produciendo sus propias películas. Los Vikingos, por ejemplo, está producida por Kirk Douglas. El último tren de Gang Hill también está producida por él. Y aquí era como el tour de force, ¿no? de él. Tenía peleas con Universal y tenía, porque de hecho la película la empezó a hacer Anthony Mann. Anthony Mann, correcto. Como sabes, y a la semana, a las 2 semanas, Kirk Douglas vio que no le gustaba y tiró de Stanley Kubrick, que no era muy famoso y que había dirigido con él tan solo Senderos de Gloria. Pero a la Universal no le hacía ninguna gracia. Ellos preferían a Anthony Mann porque le controlaban más, es decir, claro, se plegaba más al sistema de estudios. Es decir, entre que el actor producía la película y encima estaba contratando a un señor que estaba medio chalao, según ellos, se les iba de las manos. Es una apuesta muy arriesgada porque es la primera vez que Kubrick hace una película así con un presupuesto fabuloso, con miles y miles de extras. Y Kubrick no estaba acostumbrado a ese tipo de... ni estaba acostumbrado ni le gustaba la idea. Es decir, lo hizo... Pero lo necesitaba. Lo necesitaba, efectivamente. Necesitaba para su carrera un título como ese. Lo necesitaba. Lo hizo como un especie de purgatorio, ¿no? Para que a partir de ahí creyeran que él podía hacer grandes empresas, el que tenía que dar el dinero, pero se prometió, porque él chocaba con Kirk Douglas siempre, y al final ganaba Kirk Douglas, porque era la estrella de la película y el productor de la película. Kubrick siempre perdía en esas disputas. No sabemos si a lo mejor gracias a Dios, que esto no quiere decir que Kubrick tuviera razón siempre, o nunca, o no lo sé. No, bueno, lo que pasa es que debería ser un tipo insoportable, porque era un obsesivo y dicen que estaba por ahí paraba o repetía una escena porque había un tío que a 200 metros había metido el dedo en la nariz y solamente lo había visto él, ¿no? Una cosa... Yo es que no soy muy de Kubrick, no sé si tú eres muy de Kubrick, pero yo no soy nada de Kubrick. Hay cosas de Kubrick que me gustan. Esa película, por ejemplo, que es El beso de la muerte, la primera, El beso mortal. A mí se me gustó. El beso mortal, esa es linda. Es casi experimental esa película, ¿eh? Es muy negra. A mí se me gustó. Es muy negra. Sí, es verdad. Y después yo es que no he visto mucho de él, ¿eh? Quiero decir que... Es que, fíjate, no me atraen ni los temas, con lo cual no lo veo. Es decir, no es un cineasta que me... Es muy regular. A mí, por ejemplo, Barry Lyndon, que es la que los críticos más elogian, a mí me parece un peñazo de película, insoportable. Pero después, 2001, a la cual Notorious le ha dedicado también... Es verdad, un libro. Lo tenemos agotado, de hecho. Me parece que tiene cosas interesantes. Hay otras que... Bueno, y también le hemos dedicado uno al Resplandor, que ese no te lo he mandado, te lo tengo que enviar, porque es que salió en plena pandemia, entonces se quedó ahí un poco en tierra de nadie. Pero hemos hecho uno del Resplandor. Sí, también. Lo haremos. El Resplandor me parece buenísima, por ejemplo. Bueno, y, no lo he visto. Y entonces bueno, hay que decir, perdona, que es Kubrick el que convierte la película en algo más épico. Sí. Y el que decide venir a rodar a España. Eso te iba a preguntar. Que Douglas porque Douglas no se venía a rodar a España ni por Universal, es él el que insiste en que se venga a rodar a España. Qué curioso, y se vienen a rodar a España porque ellos querían extras. Claro que decían, sí, evidentemente necesitábamos campesinos, necesitábamos mano de obra barata y en España la teníamos. Pero necesitábamos también un ejército, al cual necesitamos soldados a los cuales les pudiéramos poner un uniforme y pudieran caminar como soldados. Como un ejército, claro. Un ejército, y eso en Estados Unidos no lo tenían. Y entonces por eso era muy caro, claro. No, ellos dicen que a los soldados en Estados Unidos no le podían poner un uniforme cualquiera, que eran muy sucios. Entonces aquí en España pues encontraron precisamente un ejército dispuesto a trabajar en esa película. Claro. ¿No? ¿Qué rodaron aquí en Madrid, no? Rodaron bueno, de hecho en el libro hay un apartado, hay un capítulo entero dedicado a esto y hay una ficha en la cual vienen todas las escenas, o algunas de las escenas en las cuales pues, se rodó en Alcalá de Henares, se rodó todo lo que es la parte de la revuelta cuando los esclavos empiezan a desfilar por las poblaciones, eso es Alcalá de Henares. En Colmenar Viejo también se rodó, todo el campamento de esclavos está hecho y las batallas finales también están rodadas en toda la Comunidad de Madrid, ¿no? De hecho, la Comunidad de Madrid creo
que por cierto conoce el libro, le ha gustado mucho, pues creo que quieren hacer una ruta por estos sitios. ¿A quién decías que le gustó mucho el libro? A la Comunidad de Madrid. Ah, que, a la Comunidad de Madrid. se lo hemos enviado el libro, porque Víctor Matellano, que es uno de los autores, pues tiene esta relación de hacer rutas de cine y tal, y entonces pues le presentó el libro a la Comunidad de Madrid y les ha encantado el libro, o sea que estamos muy contentos de que les haya gustado. Y eso es lo que te decía, entonces... una cosa que también pasó también con Doctor Zhivago, es que aparte todo el mundo dice, bueno, es que era muy barato rodar en España, quiero decir, eran los técnicos, pero no solamente era una cuestión de precio, porque cuando se rodó Doctor Zhivago se quería haber ido a unos países más del norte, igual de baratos o más que en España, incluso algunos comunistas creo que eran muy baratos, y empezando a rodar allí dijeron, vamos a volver a España, porque los técnicos que hay en España no los hay aquí. Es decir, no solamente era que era más barato, es que había gente muy buena trabajando en España y les daba una solvencia cinematográfica, los iluminadores, todos los técnicos que no tenían, o sea, tenía fama España no solamente de precio, sino de calidad del personal. El personal cualificado, el que hacía cine aquí. Que eso hay que tenerlo en cuenta también. Y decían, ellos se hospedaron en el Hilton. Yo entiendo que el Hilton es el Intercontinental, es, ¿no? El Intercontinental de ahora. Es que era Castellana Hilton, se llamaba. Y era donde todo el mundo, pues no sabía, venía Wagner, venía Rita Hayworth, todos iban al Castellana Hilton. De hecho, el Castellana Hilton debería hacer una exposición con todo eso que tiene visitantes súper ilustres. Hay una foto en el libro que imagino que habrás visto que te habrá hecho gracia, que es en la terraza del Castellana Hilton, que es Kirk Douglas, no Kirk Douglas, el doble español de Kirk Douglas con la máscara, porque claro, Kirk Douglas no vino a Madrid, sí que vino Kubrick, pero no vino nadie del reparto. Y tenían que rodar escenas en las que Kirk Douglas salía muy al fondo, ¿no? O sea, casi figurando ahí al final. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron una máscara de cabeza entera con la peluca y todo. A un doble español le pusieron esa máscara para que fuera Kirk Douglas en esos planos generales, ¿no? Así que, y esa aquí está, sí, aquí lo veo. Qué grande, mira, aquí está. Ese es el doble de Kirk Douglas, con la máscara de Kirk. Qué grande. Y ves que pone el hotel. Luego fuera vamos a poner. Porque es el Hotel Intercontinental, la terraza del Hotel Intercontinental. Muy graciosa la foto. Muy graciosa. Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Guillermo Balmori. Gracias por estos 3 títulos maravillosos. Pues gracias a vosotros y El Gran Dictador, editados como siempre de forma elegante y aparte con unos escritos, unos ensayos por gente que sabe muchísimo. En el caso de Espartaco, Kim Casas, Miguel Fidalgo y Víctor Matellano también le damos tres grandes entendidos, está muy bien escrito también ese libro. Y bueno, yo te quiero dar las gracias a ti y a vosotros por estar siempre tan pendientes de nuestros lanzamientos y decirte que en breve sacaremos, que es el que nos queda, Los 7 Magníficos, que también cumple 60 años. Y luego, mira, también sacaremos este que te voy a enseñar, que lo tengo aquí, casualmente, ¿no? Que este te hará especial ilusión porque has participado tú en él. Ahí está. El universo de Jim Tierney, para que veas. La bonita. Está preciosa. Qué bonita que quedó la portada. Sí. Que cumple 100 años en noviembre. O sea, cumpliría 100 años. La celebramos al centenario. Y que Luis Valcarce, pues junto a un montón de autores que están aquí, pues ha participado en él. Y este, fíjate, tiene prólogo de Alexandre Cassini, que es el nieto de Jim Tierney. O sea que en otro programa, si quieres, lo hablamos y aquí además tienes tú que ver. Hiciste Noche en la Ciudad, que es una de las grandes películas de ella. Un peliculón, una película fabulosa. Así que, bueno, Guillermo, como siempre, un placer. Gracias. Un placer. Muchas gracias por todo. Nos vemos con Jim Tierney. Exacto. Hasta luego.